gente interesada en el tema, y es hablar de control de calidad del hormigón. El control de calidad de esas tareas o de esas asignaturas pendientes que se tienen en todos los pregrados y todos los posgrados. ¿Por qué? Se considera un tema de especialidad y es por eso que nosotros, esta especialidad del control de calidad aplicado a la tecnología del hormigón, es la que hemos querido traer a este escenario. Me place muchísimo estos días que van a estar compartiendo con nuestros expertos. Son los mayores expertos de la industria que están aquí. Yo les convoco y les animo a que los exploten positivamente, que les pidan muchas explicaciones, no se vayan con dudas, aprovechenlos muchísimo, son los mejores que hay y eso justamente nos pone en el escenario de estar comprometidos en hacer una muy buena presentación, en que esto no sea aburrido, que sea entretenido, que sea muy interactivo. Sabemos del reto que es manejar la virtualidad en la educación, pero es algo que hace 4 años, cuando caímos en pandemia, nos encerraron a todos, aprendimos a vivir así y luego aprendimos que de eso malo aprendimos algo bueno y era poder utilizar herramientas como esta para impartir y compartir conocimiento. Eso es lo que nos convoca con ustedes, queridos colegas. Anímense a preguntar, anímense a participar. Tomen muchas notas, nuestros especialistas van a estar atentos a su desarrollo y para mí un placer poderlos acompañar en esta parte inicial. Les mando un súper abrazo y vamos para adelante, que entre todos vamos a sacar adelante Bolivia. Somos nosotros, toda la sociedad, los que estamos convocados a sacar adelante a Bolivia. En estas asociaciones, universidad, empresa, son un camino justamente, son unos gestores, son un ecosistema positivo para desarrollar esas soluciones innovadoras y sostenibles que siempre estamos buscando que mejoren la calidad de vida de la sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Gracias por sus palabras. Vamos a iniciar con el curso. Recordarles que se tiene previsto esta semana empezar hoy lunes de 8:30 a 10, el miércoles y el viernes el mismo horario y la siguiente también. Entonces voy a ceder la palabra al ingeniero Germán Sirvián, ingeniero civil, nuestro asesor técnico en la ciudad de Santa Cruz, con más de 14 años de experiencia en la empresa, con más con mucha experiencia en el tema de hormigones, control de calidad, producción y asesoramiento técnico. Estimado Germán, por favor, te cedemos la palabra para que inicies este importante curso. Bueno, muy buenas noches, Dios me lo bendiga. Bueno, gozoso de estar aquí, pues, ¿no? Con todo el equipo y siempre presto, ¿no? A ayudarlos, a acompañarlos y cualquier duda que tengan, no duden, pregúntenos y estamos ahí, ¿no? Entonces, hoy día vamos a empezar el curso, ¿sí? Con conceptos generales, definiciones, composición y propiedades del hormigón, ¿no? Entonces voy a empezar compartiendo la pantalla. ¿Se puede ver bien? Se ve la pantalla, Germán. Ok, muchas gracias. Bueno, comenzamos, queridos amigos, colegas y compañeros. Como dijo el INE, hay que divertirse, digamos, ¿no? Y una de las cosas grandes es aprender, avanzar y, como dijo ustedes y nosotros en el futuro de Bolivia, ¿no? Para hacerla sostenible, avanzar. Entonces, esto es parte del contenido que vamos a ver ahora. Definiciones generales, clasificación, componentes del hormigón y sus propiedades. Aquí, bueno, le vamos a hablar un poco de las definiciones y sobre todo yo les diría, tomen nota de la normativa, ¿no? Porque es tan importante que nosotros cumplamos la normativa porque son requisitos que nos aseguran el buen funcionamiento de cualquier tipo de hormigón, ¿no? Entonces, la norma NB 604, no, define un poco el hormigón como una mezcla constituida por cemento Portland, agregados, ya sea fino o grueso, agua, aire y aditivos, ¿sí?
Esta norma define los requisitos mínimos para fabricar, transportar y colocar hormigones de densidad normal. Entonces, aquí les muestro una foto, como pueden ver. Pueden ver el edificio más alto. En el 2010 fue construido el Burj Khalifa. Imagínense que tiene una altura de 828 metros. ¿Sí? De verdad que es un monumento al hormigón, ¿no? 330.000 metros cúbicos de hormigón fueron creados. Y adivinen que la resistencia con la que llegaron a construir las fundaciones, bases y el centro de esta estructura llegaba a 80 megapascales. Entonces es una resistencia bastante alta, ¿no? Necesita muchos requisitos y yo estoy seguro que aquí en Bolivia podemos llegar a eso y a más, digamos, ¿no? Con adiciones. Todavía estamos en este curso para avanzar. Entonces, todos esos hormigones lo contemplan. En esta norma no se contemplan los hormigones especiales, dice, ¿no? Pero, por ejemplo, en la ASI 318 ustedes pueden ver, ¿sí? Para poder complementar y ver para hormigones de alta resistencia, ¿no? En la NB 1.225.000 se proporcionan prescripciones observadas para el diseño, ejecución, control de obra, ¿sí? Control de hormigón estructural. Y el objeto de esta norma es proteger, digamos, ¿no? La salubridad, la seguridad, requisitos mínimos. Por eso les digo, toda la normativa, ustedes anótensela. ¿Sí? Si necesitan algún acompañamiento, alguna duda, nosotros estamos para apoyarlo. Pero para llegar a, imagínense, a ese 80 megapascales que se llegó en Dubái, nosotros tenemos que perfeccionarnos, ¿no? Y este es el camino, ¿no? Impulsando. Entonces, nuestra norma, la NB 604, clasifica nuestros hormigones, como ustedes pueden ver, desde un H10 hasta un H50. ¿Sí? Una resistencia especificada de un H50. Nosotros acá en Santa Cruz hemos llegado, ¿sí?, a mayores resistencias que esta. Por ejemplo, en estructura, en durmientes, digamos, ¿no? Entonces, la resistencia a la compresión, ¿sí?, se clasifica con respecto a su resistencia especificada, ¿no? O sea, la necesidad, la solicitud que tiene su estructura. Esta resistencia es comprobada por la probeta cilíndrica de 150, dice la norma, por 300 milímetros de altura a la edad de 28 días, conforme a la norma NB 639, que nos indica procedimiento para el ensayo de compresión. ¿Cómo indica esta tabla? Entonces, el ensayo de compresión, ustedes saben que el hormigón, la mayor cualidad es la resistencia a la compresión. Entonces, este ensayo que nos asegura. Y en las normas americanas, la ACTM C39 nos indica procedimiento claro para hacer este ensayo, ¿no? Entonces, todo lo que tengan, todo lo que vean, sigamos al pie de la norma, de la letra, ¿no? Para que podamos, con ello, nosotros crear mucho más y avanzar, ¿sí? También la clasificación por resistencia a la flexotracción en la NB 586, ¿sí? Entonces, hormigones de fabricación de probetas y ensayadas de acuerdo a la NB 640, hormigones de rotura a flexotracción. Entonces, son vigas que 28 días, ya como indica la tabla, ¿sí?, son ensayadas bajo normativa ACTM C78, ¿ya?, usando una viga simple con carga en los 2/3, como indica la fotografía, ¿no? Resistencia a la flexotracción desde 3 hasta 6 megapascales. Entonces, podemos crear hormigones, ¿sí?, para pavimentos, para estructuras especiales con esta resistencia a la flexotracción. Clasificación de hormigones según la norma 1.225.001. Para el hormigón estructural, la resistencia especificada no debe ser inferior a 17 megapascales. Entonces, cuando ustedes tengan una obra, ¿sí?, ustedes estén construyendo, cualquier resistencia mínima, ya, no de, como dice la norma, inferior a 17 megapascales no es un valor aceptable, ¿no? ¿Sí? Salvo que se encuentre requerido por alguna disposición específica de la norma, ¿no? Entonces, hay hormigones de nivelación que son
hormigones pobres que se dicen en obra, que esos no son estructurales, pero se utilizan para otras funciones. Clasificación de la ASI 318, según la American Concrete Institute, el hormigón se Perdón, clasifica Germán, ¿sí? disculpas, Germán, y a todos los participantes. Está habilitado que los participantes puedan levantar la mano, puedan participar, consultar. Al final lo vamos a hacer, Al cualquier final, duda, ¿sí? ya, Para que podamos charlar, qué bien, ya. ¿sí? Entonces, unos minutos antes de culminar la clase, poder habilitar ahí Miguel, Germán, y también todas las clases tienen que estar enviadas al correo, a los correos que tienen, las vamos a enviar para que tengan, y también las normativas que tengamos se las podamos preparar a todos los estudiantes en formato digital. ¿Ya? Bien. Perdón, continúen. No, claro, esa es la idea, interactuar con todo, ir viendo, sobre todo ir aprendiendo, ¿no? De cómo podemos crear, controlar, ¿sí? Y llegar a lo mejor, digamos, ¿no? En hormigones. Aplicación, dice, ¿no? Límites para FC. Para concreto normal y liviano, 17 megapascales. Para un peso normal, 21. ¿Sí? Y pórticos especiales resistentes a momentos y muros estructurales livianos, 21 megapascales. ¿Sí? Y un máximo de 35. Entonces aquí podemos ver, ¿sí?, cómo los reglamentos nos van indicando valores, ¿no? Pueden ser medibles y nosotros podemos crear y llegar a mejores valores. Aquí seguimos con las clasificaciones en la durabilidad, ¿sí?, la capacidad de resistir las condiciones ambientales. En la ASI 318, en su capítulo 4, te especifica valores o, ¿sí?, a los cuales tenés que regirte, digamos, para diferentes situaciones, ¿no? Como resistencia al hielo, de hielo, ¿sí?, sulfatos, todos los problemas que puede afectar a el hormigón, ¿no? El contacto de la humedad con el agua, ¿sí?, la protección del refuerzo para la corrosión es tan importante, por eso, ¿sí?, le ponemos un recubrimiento generalmente de 2.5 hasta 5 centímetros de recubrimiento para poder ya proteger nuestra armadura. Y aquí nos muestra las relaciones, ¿sí?, de agua, ¿sí?, para llegar a una resistencia, ¿no?, según su clase de exposición. Entonces, congelamiento, sulfato, contacto con el agua, protección de los refuerzos para la corrosión. Entonces, ahí nos identifica las clases y los tipos, ¿sí?, de protección que necesitamos. Según la ASI 318, durabilidad, contacto con el agua, como les decía, sulfato, ¿sí?, en áreas marinas donde hay muchas sales, congelamiento y deshielo, ¿sí?, y protección del refuerzo para la corrosión. Entonces, todos los parámetros que son importantes para esta clasificación. Los materiales, ahora vamos a ver los componentes del hormigón. Los materiales constituyentes del hormigón son cemento, agregados gruesos, finos, agua, aire y en algunos casos aditivos, ¿no? Los aditivos hay una extensa gama, ya lo vamos a ver, que te pueden dar diferentes cualidades, ¿no?, ¿sí?, y propiedades para el hormigón. Los materiales que constituyen el hormigón se deben almacenar en lugares de depósitos que permitan asegurar que su calidad se mantenga. Es importante, desde que ustedes reciben el material, estarlo controlando, ¿sí? ¿Por qué? Porque con el material con que yo cree mi hormigón, va a depender la calidad con la que yo lo pueda, ¿sí?, preparar, con la que yo pueda llegar a mayor resistencia, con la que yo pueda conjugar los materiales de una manera que se amalgamen, se complementen y generen el hormigón más denso para llegar a la mejor resistencia. Tanto el procedimiento como los controles que ustedes hagan les van a dar esa ventaja y esa calidad, ¿sí? El agregado de hueso en el hormigón se refiere a las partículas de material pétreo con un tamaño mayor al tamiz 4, ¿no?, que proporciona resistencia y estabilidad. Entonces, podemos ver, ¿sí?, para pavimentos generalmente en Santa Cruz usamos tamaños de 40 milímetros o 1,5, ¿sí? Para losas de 3/4, ¿sí?,
y tamaños menores para estructuras especiales que son muy armadas, donde podemos hacer hormigones especiales como si un autocompactante u hormigones de otras cualidades que necesitemos, ¿no? Entonces, se puede jugar con el hormigón de acuerdo a la necesidad que tengamos, ¿no? Se puede crear mejores hormigones igual. Entonces, componente del hormigón, como les decía, el agregado grueso, hay que asegurar la calidad desde que está en cantera hasta que llega. No hay canto rodado, ¿sí? Como piedra chancada y triturada. Entonces, hay que validar eso mediante procedimiento. Agregado fino es el componente fino que llena los espacios. Entonces, como les decía a ustedes, al tener la calidad de un árido grueso que cumple normativas como la ACTM C33, donde hay curvas, ¿sí? Que le especifican la calidad de su hormigón, al estar dentro de la curva, le garantiza la mejor, ¿sí? Granulometría para que junto con el agregado fino podamos tener un hormigón bastante denso. Garantiza la distribución adecuada de los tamaños de las partículas, ¿no? Y esta gradación se determina mediante el uso de la serie tamices. Pueden ver los tamices. Es más, a los que han venido a visitas en planta, ya hemos visto, sí, tenemos una tamizadora, sí, mecánica acá, y se garantiza ahí la calidad, sí, el tamaño, sí, la limpieza de nuestros áridos, sí, la fineza, todo de acuerdo a normas. El cemento, otro componente importante. Los cementos utilizados para la elaboración de hormigón se basan en la norma NB011. Quiere decir que ahí ustedes pueden buscar y pillar todas las definiciones, clasificaciones, ¿sí? Y bajo reglamentos. En cuestión de almacenamiento para la fabricación de hormigón se debe considerar en el caso de almacenamiento por más de 3 meses. O en el caso de que el cemento está expuesto a la humedad, se debe realizar los ensayos correspondientes para verificar la conformidad del cemento de acuerdo a norma. Entonces, todo cemento tiene su informe de calidad y ustedes ahí pueden validar que se cumple toda la normativa, ¿ya? Componentes del hormigón, el agua. La NB 637-218, ¿ya? No regula lo que es agua para morteros y hormigones. Tiene por objeto esta norma establecer los requisitos. ¿Por qué? ¿Sí? Nosotros debemos tener un agua libre de materias orgánicas, de sustancias aceitosas, ácido, álcali. Hay arcillas y otros materiales que pueden ser perjudiciales para el hormigón. Por ejemplo, la arcilla se expande, ¿no? Con la humedad, entonces explota el hormigón y no nos permite tener la resistencia, si no debilita la estructura. Hay que tener mucho cuidado cuando nosotros hacemos el análisis de cada uno de estos componentes, ¿sí? El agua cumple una doble función. Un lado participa en la reacción de hidratación del cemento y por otro confiere al hormigón el grado de trabajabilidad necesaria para una correcta puesta en obra. Entonces es muy importante el control de la cantidad de agua que nosotros usamos para nuestra dosis, ¿sí? Tanto para mezclado, para hidratar de la mejor manera nuestro cemento, como para darle la trabajabilidad, ¿sí? Que ya vamos a ver luego los ensayos que se hacen para controlar, ¿no? El contenido de cloruro en el agua debe ser bajo para evitar riesgo de corrosión de armadura. Entonces, si ustedes ven componentes que tengan cloruro, como, ¿sí? Alto índice de cloruro en el agua, ¿sí? Antes usaba en aditivo, ¿ya? Entonces tienen que eliminar, ¿sí? Y limitar esa cantidad porque es perjudicial y corrosivo, ¿sí? A las armaduras. Debe limitarse la cantidad de sulfato, dice en el agua. Entonces las especificaciones no dan. El pH, porque lo hace ácido, ¿no? ¿Sí? Entonces adverso a la hidratación del cemento. El contenido de sales solubles. Entonces la capacidad de absorción del agua por el hormigón endurecido no debe verse afectada negativamente por las características del agua. Entonces, mientras cada uno de nuestros componentes lo tengamos de mejor manera controlado, ¿sí? Vamos a tener el mejor hormigón, tanto en granulometría, el cemento, ¿sí? Y un cemento que cumple las normas NB011, el agua, la NB637, ¿sí? Entonces, como pueden ver, no vamos a sacar agua de charco, ¿sí? Entonces, vamos a tratar de usar agua, ¿sí? Que cumpla con toda la normativa, la calidad, para tener el mejor producto, ¿no?
Además de una clara relación agua-cemento, como dijimos al comienzo, el agua es importante para hidratar el cemento, ¿no? Y que sea la cantidad necesaria, ¿sí? Para ese mezclado, para obtener esa trabajabilidad, esa consistencia y por ende la resistencia. Ustedes saben que a mayor cantidad de agua baja la resistencia. Y los aditivos y fibras. Aditivos son productos que se añaden en pequeñas dosis inferiores al 1% en masa y se utilizan en hormigones para darle un comportamiento específico, ¿no? Regulan los tiempos de fraguado, pueden impermeabilizar el hormigón, incluyen aire, ¿sí? Muchas cualidades, digamos, le da el aditivo, ¿sí? Entonces ustedes tienen que verificar. Ahí nosotros, cuando ustedes reciben aditivo, ¿sí? Siempre hacer pruebas, ¿no? Para la cualidad que ustedes quieran en el hormigón, ¿sí? Para darle esa trabajabilidad, para la reducción, ¿sí? De la relación del agua, cemento, ¿no? ¿Sí? Para acelerar el fraguado, para impermeabilizar. Entonces, siempre hacer pruebas y una vez validado, ¿sí? Entonces, ahí usarlo. Y es bueno que cuando ustedes, ¿sí? Por algún proveedor tengan o compren algún aditivo para usarlo en obra, pueden mantenerse como un patrón para su control, ¿sí? Que no haya variación ni variabilidad en lo que es el aditivo también, ¿no? Y podemos ver aditivos para el hormigón, comúnmente usado en nuestro medio, aceleradores de fraguado, ¿sí? En clima frío, acelerar el proceso de enrojecimiento. Retardadores de fraguado, retardan el tiempo del fraguado inicial del hormigón, permitiendo un tiempo de trabajo más prolongado, ¿sí? Se utiliza en climas cálidos, acá lo usamos bastante en Santa Cruz. Reductores de agua que permiten reducir la cantidad de agua, esto te permite llegar a mejores resistencias con relaciones agua-cemento mucho menores, ¿sí? Super plastificantes que te dan, si ya no necesitamos como en la antigüedad agua para añadir, sino que con un cierto porcentaje de aditivo podemos mejorar considerablemente la trabajabilidad sin dañar su resistencia, ¿sí? Entonces, porque ustedes saben, el agua baja la resistencia. Al usar aditivos, nosotros estamos incorporando solo un cierto porcentaje de aditivo para ganar esa trabajabilidad. Incorporadores de aire que introducen pequeñas burbujas de aire en la mezcla de hormigón, mejorando su resistencia a ciclos de congelamiento y de hielo. En lugares sí fríos, utilizan bastante para ese ambiente agresivo. Y aditivos impermeabilizantes que reducen la permeabilidad del hormigón, haciéndolo más resistente. Y bueno, por ejemplo, fibras, ¿no? Hay fibras metálicas, usamos acá, bastantes clientes usan fibra metálica, ¿sí? Fibra de polipropileno, fibras sintéticas, ¿sí? Fibra de vidrio, cada una le da diferentes cualidades, ¿ya? Las metálicas en pisos industriales se usa bastante, acá en Santa Cruz, bastantes naves industriales usan fibras metálicas, ¿por qué? Porque te da una amplitud, ¿sí? Y minimiza la junta, ustedes saben, en naves industriales, la junta hace un desgaste sobre los equipos y maquinarias, entonces, sobre todo las ruedas, ¿sí? Microfibra, macrofibra, para el control de agrietamiento, contracción plástica, ¿sí? Y mejorar, ¿no?, la capacidad estructural de una sección completa. Entonces aquí tenemos la normativa, la ASI 544 o la CTMC 116 para ver todos los tipos de fibra y sus composiciones, ¿no? La razón más común para las primeras grietas en el concreto es la contracción plástica, ¿sí? Esa contracción inicial, especialmente en aplicaciones de pavimento. El agrietamiento a temprana edad se produce cuando la humedad superficial se evapora más rápido de lo que puede ser reemplazado por el aumento de agua. Entonces, y habla de que tenemos que curar, ¿no? Pero generalmente acá en Santa Cruz tenemos viento fuerte, sol, ¿sí? A veces la humedad relativa está bastante baja, entonces te genera, ¿sí?, un tiempo de evaporación bastante alto, lo que te puede generar esa fisuración por contracción plástica. Entonces las fibras te ayudan bastante a mejorar esa, significativamente esa resistencia, ¿no? Y la resistencia a la flexión del material.
y se minimizan las grietas. Propiedades del hormigón. El hormigón presenta dos estados, ¿no? Como saben, estado fresco desde un punto de vista práctico, el estado fresco plástico en el que se admite ser manipulado para su adaptación, o sea, cuando llega el hormigón a obra y está siendo colocado en los encofrados, ¿sí? Y el estado endurecido en el que ha adquirido una rigidez tal que impide su manipulación sin producir fracturas visibles o no irreversibles. Estos estados son sinónimos de la fase de colocación en obra y de uso. En estado fresco, el producto inmediato del amasado de sus componentes. Desde el primer momento se están produciendo en su masa reacciones químicas que condicionan sus características finales como material endurecido. Reacciones que se prolongan sustancialmente hasta un año después de su amasado. Entonces, en estado fresco es una masa heterogénea de fase sólida, líquida y gaseosa que se distribuyen en igual proporción si está bien amasada. Las propiedades fundamentales de este estado de hormigón son las siguientes. Consistencia es según el asentamiento de la mezcla. Mientras mayor sea el asentamiento, tendrá mayor humedad y menor consistencia, ¿sí? Y la trabajabilidad o dosibilidad es la propiedad con la cual el hormigón puede ser colocado dentro de la estructura, ¿sí? Aquí podemos ver bajo la CTM C143, consistencia seca, consistencia plástica, consistencia blanda, consistencia fluida. En estado fresco, la cohesión se refiere a la capacidad de la mezcla para mantenerse unida y evitar la segregación. Como se ve en esta estructura, se ha segregado, ¿sí? Porque tenía poca cohesión, digamos, ¿no? Entonces, el trabajo en conjunto de una buena granulometría, la relación agua-cemento, los aditivos te generan una cohesión que te permite un buen colocado, ¿sí? Entonces, eso siempre tiene que ser controlado. La cohesión es una propiedad crucial para garantizar la calidad y durabilidad del hormigón. Esta segregación generalmente se puede producir por un exceso, a veces puede ser de aditivo, ¿sí? Falta también en la relación agua-cemento, ¿sí? Entonces, es un hormigón que puede traer problemas, sobre todo en columnas donde se necesita mayor homogeneidad y cohesión, ¿no? Homogeneidad se refiere a la uniformidad en la distribución de todos los componentes de la mezcla. Cemento, agregado, agua y aditivo. De manera que se ve una mezcla uniforme tanto en apariencia como en propiedades mecánicas. Entonces, la capacidad de mantener, ¿sí?, la distribución de sus componentes dentro de la mezcla. ¿Sí? Tiempo abierto es el periodo de tiempo que transcurre entre el amasado del hormigón y el principio de frugado. Es una propiedad muy importante. Saber estos tiempos, conocer fraguado y endurecimiento. La norma boliviana NB 1.225.000 establece un DIPRISE, procedimiento para asegurar un adecuado fraguado y un endurecimiento lógico. Fraguado inicial es transcurrido desde el mezclado hasta que el hormigón empieza a perder su plasticidad. Según la norma, el fraguado inicial debe ser lo suficientemente largo como para permitir el transporte y colocación adecuado de hormigón, pero no tan largo para retrasarse necesariamente en el proceso de construcción. Ya. Sí. El fraguado final es el tiempo transcurrido desde el mezclado hasta el hormigón endurecido lo suficiente como para necesitar pegarle. La norma especifica que el fraguado final debe ocurrir en un tiempo razonable para garantizar el proceso de la construcción. ¿Ya? Generalmente en pavimento, por ejemplo, al fraguado final empieza a hacer los cortes para la junta. Entonces es importante tener esos datos, saberlo, ¿sí? La normativa boliviana recomienda el uso de ensayo estandarizado para determinar los tipos de fraguado del hormigón. El penetrómetro en la CTM C403 te da valores sobre el fraguado, ¿no? Se utiliza para determinar el tiempo de fraguado de hormigones con revelamiento superior a 0 mediante medidas de resistencia a la penetración en el mortero tamizado de la mezcla. Entonces, es un procedimiento, no podemos ver en la CTM.
Y nosotros acá en Redmi tenemos el calorímetro también, que es un sistema adiabático, ¿sí? Que compara la temperatura que genera el hormigón respecto a una mezcla inerte, digamos. Entonces, a medida que va avanzando o hay un crecimiento de temperatura o un cambio, ¿sí?, dentro de la curva, se puede generar y revisar el inicio de fraguado y hasta el fin de fraguado, ¿no? Hormigón endurecido. El endurecimiento del hormigón es el proceso por el cual el hormigón gana resistencia y rigidez después del fraguado inicial. Este proceso puede durar varias semanas, incluso meses. La normativa NB 1.225.000 establece directrices para hacer el adecuado endurecimiento del hormigón. Entonces aquí, como vemos, luego de colocado y endurecido, fraguado, ¿sí?, y antes del inicio, es importante el curado, que es esencial para asegurar el hormigón alcance sus propiedades de diseño, ¿ya? La norma especifica varios métodos de curado, ¿sí? El más común es por riego, ¿sí? El curado debe comenzar inmediatamente después del fraguado final y continuar durante un tiempo adecuado para garantizar el desarrollo completo de la resistencia. Acá en Santa Cruz, por el tema vientos, ¿sí?, sol, ¿sí?, altas temperaturas, entonces se inicia el fraguado generalmente, o sea, se inicia el curado generalmente tras que el hormigón empieza a perder y a generar ese brillo, ¿sí?, porque va perdiendo esa humedad que necesita, ¿sí?, para curarse, y nosotros tenemos que empezar el curado. Generalmente se hace por riego, ¿no?, que es lo más común. Ahora vamos a ver otra metodología de curado, curado con agua, curado a vapor, ¿sí?, para prefabricados, ¿sí?, y en estructuras que necesitan ganar resistencia aceleradamente, membranas de curado, ¿sí?, plásticos biotextiles que cubren la capa, ¿sí?, o la losa, que al igual que la membrana de curado genera una pequeña película sobre el hormigón que protege y refleja y mantiene la misma humedad dentro del hormigón, lo cual genera como un autocurado, así. Hormigón endurecido. El control de la temperatura es importante. La temperatura del hormigón durante el curado debe ser controlada para evitar que se caliente o enfríe demasiado, ¿ya? Entonces, rápido, lo que podría causar fisuración térmica. La norma especifica los rangos de temperatura adecuados y los métodos para controlar la temperatura durante el curado. Ensayo de resistencia de compresión. Se evalúa mediante ensayo de muestras cilíndricas o cúbicas a edades de 7, 14 y 28. Estos ensayos ayudan a asegurar que el hormigón está alcanzando resistencia necesaria, ¿sí?, para la estructura. De acuerdo a la solicitud, por ejemplo, en Puente, nosotros acá en Santa Cruz hemos estado en la construcción, la provisión de los dos puentes que llevan al Urubó, ¿sí?, el puente Mario Fagianini y el puente que, ¿sí?, el nuevo puente que se tiene por el río Piraí. Y en el nuevo puente llegamos a una resistencia de 45 megapascales, ¿sí? Llegando con calidad a la estructura, cumpliendo con los requisitos del cliente, ¿sí?, y asegurando todos estos controles que hemos venido, ¿sí? Y siempre acompañando al cliente, siempre aconsejándole lo mejor para el cuidado del hormigón. Entonces, nuestro hormigón endurecido llegaba a la resistencia de 45 megapascales en el puente del Urubó Village. Algunas de las propiedades del hormigón endurecido. Vamos a hablar de las densidades, ¿sí? Es la relación de la masa del hormigón y el volumen ocupado. Para un hormigón bien compactado, áridos normales, ¿sí?, su densidad está entre 2.300 a 2.500 kilogramos por metro cúbico. En caso de utilizarse áridos ligeros, ¿sí?, la densidad oscila entre 1.000 y 1.600 kilogramos por metro cúbico. Y en caso de utilizarse áridos pesados, la densidad oscila entre 3.000 y 3.500. Nosotros hemos llegado, ya, gracias a áridos ligeros, como pueden ver en la fotografía, ¿sí?, y adición, ¿sí?, a 500 kilogramos, 540 kilogramos por metro cúbico, un
hormigón súper liviano, ¿sí? Que te puede ayudar en estructura para contrapiso, alivianar peso dentro de estructura, ¿sí? Bueno, hormigones normales que tenemos y hormigones de alta densidad de 4.931 en base a árido pesado, ¿sí? Y una composición granulométrica, cementicia y aditivo que nos puede llegar a dar una densidad de 4.900 kilogramos por metro cúbico. Esto es usado para, si ustedes pueden ver, para bóvedas, ¿sí? De banco, pueden ver para centros de rayos X, donde se necesita mayor densidad y mayor protección para la exposición de la radiación. Entonces ustedes pueden llegar a tener, ¿sí? Estos hormigones de alta densidad, ¿sí? Entonces es necesario aprender y ir avanzando conforme, bueno, la necesidad que los clientes tienen, pues, ¿no? Y hemos ido cumpliendo y llegando a eso. También hablamos de la compacidad, en la cualidad de tener la máxima densidad que los materiales empleados permiten. Un hormigón de alta compacidad es la mejor protección contra el acceso de sustancias perjudiciales. Algunas propiedades del hormigón endurecido: su dureza. Es una propiedad superficial y en el hormigón se modifica con el paso del tiempo debido al fenómeno de carbonatación. ¿Ya? Un método de medirla es con el índice de rebote que proporciona el esclerómetro Smith. Nosotros tenemos esclerómetros en cada una de las regionales, ¿sí? Para hacer estos controles es un ensayo no destructivo que te permite, ante cualquier situación, tener una referencia de la resistencia estimada del hormigón. La retracción también es otra propiedad. Es el fenómeno de acortamiento del hormigón debido a la evaporación progresiva del agua, ¿no? Absorbida en forma de menisco en la periferia de la pasta de cemento y el agua capilar. Es el agua menos fijada en los procesos de hidratación. Además, en el hormigón endurecido está presente en el agua en distintos estados. Agua combinada químicamente o de cristalización y agua de gel y agua zeolítica o intercristalina, ¿sí? Entonces, esa es la retracción. En la resistencia, se define la resistencia del hormigón como la capacidad de soportar una carga por unidad de área y se expresa en términos de esfuerzo, generalmente en kilogramos por centímetro cuadrado, ¿sí? O megapascales. La principal es la resistencia a compresión, que lo convierte en un importante material. ¿Qué es la resistencia? ¿Qué es? La resistencia a la tracción en el caso del hormigón es mucho menor, ¿no? Entonces, que la compresión, pero tiene gran importancia en determinadas aplicaciones. La resistencia a desgaste, de gran interés en los pavimentos, se consigue utilizando áridos muy resistentes y relaciones agua, cemento muy bajas. El requisito básico para el diseño por resistencia se puede expresar la resistencia de diseño mayor que la resistencia requerida, ¿no? Eso lo pueden ver en la norma, la ASI 318, ¿sí? Bueno, nuestra nueva normativa. Seguimos hablando de las resistencias, propiedades del hormigón. Los resultados de las pruebas de resistencia a la compresión se emplean fundamentalmente para determinar que la mezcla de concreto suministrada cumpla con los requerimientos de la resistencia específica, o sea, la resistencia necesitada para que una estructura determinada cumpla, ¿no?, con las solicitudes. Los resultados de las pruebas de resistencia a partir de la elaboración de cilindros se pueden utilizar para fines de control de calidad, aceptación de concreto o para estimar la resistencia de concreto en estructuras, permitiendo programar las operaciones de construcciones tales como remoción de cofrado, evaluar la conveniencia de curado y protección suministrada a la estructura. Entonces, de acuerdo a la resistencia, ustedes pueden, ¿sí?, apoyarse para acelerar también el desencofrado de sus estructuras. Muchas obras lo hacen de esa manera, pues, ¿no? Entonces, validan la resistencia 7 días y una vez está validada, ya ellos empiezan a quitar, ¿sí?, encofrado, apuntalamiento y a disminuir, ¿no?, bajo
todo siempre bajo norma para no tener problemas. Para el hormigón estructural, la resistencia especificada no debe ser inferior a 17 megapascal. No se establece un valor máximo en FC, salvo que se encuentre restringido por alguna disposición específica en la norma. Entonces, como le dije, siempre vamos a la norma, ¿sí? Ella es la que nos guía, es nuestra base para cumplir y a cabalidad poder, es el camino, digamos, ¿sí? Por el cual no vamos a encontrar problemas porque ya han sido tratadas, ya han sido evaluadas, ¿sí? Por ejemplo, las ACTM, American Synthetic Material, realiza una infinidad de pruebas hasta llegar a un procedimiento, a una normativa para realizar, ¿no?, un ensayo, imagínense. Entonces, nosotros tenemos que cumplir con esa normativa de la manera correcta, ¿no? No dejando ni pasando ningún parámetro. Otra propiedad del hormigón es la permeabilidad. Es un aspecto crucial para garantizar la durabilidad y la funcionalidad de la estructura, especialmente en ambientes donde el hormigón está expuesto a humedad de agentes agresivos, ¿sí?, que pueden deteriorar el hormigón y ocasionar que pierda sus características, ¿no? Entonces, la permeabilidad al concreto es una propiedad inherente que siempre se encuentra ligada a diversos factores, como la relación agua-cemento, ¿sí? Entonces, tipo de cemento, curado del hormigón fresco, relación agregado fino, agregado grueso y aditivo. Entonces, si ustedes se pueden ver aquí, ¿sí?, la composición de nuestro hormigón va ligada a todo lo que hemos hablado. Una buena granulometría, ¿sí?, un buen proceso de curado, una relación de agua-cemento que garantice la resistencia, la densidad, y mientras más denso el hormigón, la permeabilidad no va a ser un problema. Entonces, y aditivos, ¿no?, que te pueden. Nosotros como Sobosa en este tiempo hemos innovado, como dice el ingeniero Freddy, y estamos sacando nuevos productos, ¿no?, nuevos cementos que nos apoyan en estas cualidades para que tengamos hormigones específicos para dar soluciones ante la humedad, ¿no?, que es uno de los factores que está en Santa Cruz, ¿sí?, más nos afecta, ¿no? Tenemos ahora un cemento específico que en dosificaciones normales como 1, 2, 3, ¿sí?, el cemento ultra repelente al agua no puede generar, ¿sí?, y eliminar la humedad por completo de la estructura. Como saben, acá en Santa Cruz tenemos esos problemas, ¿no? Y cumpliendo con todos los parámetros de un cemento 1P30, ¿sí?, y con los cuidados que se debe tener, ¿no? En permeabilidad aquí, sí, la cualidad importante del hormigón o una función es proteger la armadura, ¿no? Es como proteger el hueso de la estructura, digamos, ¿no? Entonces, para determinar su durabilidad y por mismo, la vida útil de la obra, ¿sí?, tendrá. Entonces, si la estructura, el acero, es atacado por la humedad, ¿ya?, se debilita y vas a tener que hacer un trabajo de refuerzo, encamisar, ¿sí?, tener que por ahí demoler y volver a hacer, entonces otro trabajo. Pero si vos mantenés parámetros que te garanticen, ¿sí?, la menor permeabilidad de tu hormigón, ¿sí?, o sea, que sea más impermeable, esto vas a tenerlo sin ningún problema, ¿no? Entonces, para garantizar que tu armadura no sea atacada por la humedad. Para garantizar su durabilidad, ¿sí? Generalmente se habla de una vida útil de 100 años para el hormigón, ¿sí? Se estima que una estructura levantada con hormigón puede durar muchos años sin sufrir en exceso, pero para ello se debe afinar mucho y bien en las llamadas consideraciones de la durabilidad. Por eso hablamos tanto de la durabilidad, ¿no?, porque son parámetros, son puntos clave donde nosotros podemos llegar a tener el mejor hormigón para proteger nuestra estructura, la mejor, sí, el mejor músculo, digamos, para nuestra construcción, ¿sí? En la fase de ejecución del proyecto, la buena calidad de la ejecución de la obra y especialmente del proceso de curado tiene una influencia decisiva para conseguir una estructura. Para comentarles más o menos
si ustedes no curan una estructura, teóricamente la resistencia baja hasta un 15%, ¿sí? Entonces, el proceso de curado es tan importante y da una influencia decisiva para conseguir, ¿no?, la durabilidad de nuestra estructura. En nuestros medios, sobre todo en Santa Cruz, donde los agentes climáticos, ¿sí?, ya sean sol, viento y humedad, afectan bastante porque la tasa de evaporación se acelera. Es necesario que nosotros empecemos el curado a la hora y media, 2 horas, cuando ya está nuestro hormigón, nuestra losa brillando, ¿sí?, para proteger esa estructura, para que esa resistencia, ¿sí?, de la estructura, ¿sí?, para minimizar las contracciones o fisuración por retracción plástica, ¿sí?, para, ¿sí?, cuidar esa estructura. Y por eso es que hablamos de la durabilidad como un punto clave, ¿no?, para que las buenas condiciones se mantengan, ¿sí?, en esa fase del proyecto. Y luego de la ejecución de la obra, cuando ustedes cumplen con toda la normativa, todo este tiempo me ha gustado con esta innovación. Creo que si ustedes con parámetros de calidad trabajan, ustedes trabajan bajo normativa, presentan esa integridad, esa transparencia a sus clientes, van a tener sin lugar a dudas una venta rápida, yo digo, ¿no?, porque es crear algo, ¿sí?, con valor, es cumplir bajo normativas y tiene que mostrarlo, ¿sí? Para eso estamos hablando aquí de los materiales, normativas, ¿sí?, de propiedades, de todos los componentes del hormigón, para que esa durabilidad que se debe mantener sea la que perdure, ¿no?, y muestre que ustedes han hecho un trabajo con calidad. De eso se trata, ¿no? Es por eso que es muy importante identificar estos factores, ¿sí?, que pueden jugar en contra de la durabilidad. Entonces, por eso hablamos de estos factores, ¿no? Esas propiedades del hormigón de ser durable tiene que ser una roca, ¿no? Tiene que ser comparable a algo que dure años, como dice aquí, 100 años. Entonces, mientras nosotros cumplamos los parámetros, guardemos, ¿sí?, la calidad, los procedimientos, vamos a tener la mejor estructura y por ende, como les digo, el mejor hormigón. Al otro factor, la durabilidad, la relación agua-cemento. Relación entre el peso del agua y el peso del cemento en la mezcla, denominada relación agua-cemento, es uno de los factores más importantes que influyen en la durabilidad del hormigón. Cuanto menor es la relación, mayor será la resistencia, ¿no? Porque ustedes saben, el agua quita resistencia, ¿sí? Pero se necesita cierta cantidad para el mezclado, para la reacción de nuestro cemento. Entonces, mientras nosotros lleguemos a la mejor relación agua-cemento, tengamos estudiado nuestros áreas, ¿sí?, que cumplan bajo normativas, curvaturas, ¿no ve?, y los parámetros de calidad que hemos estado viendo, van a tener, ¿sí?, una mayor durabilidad del hormigón. Entonces, mientras menor esa relación, menos agua hay dentro del hormigón que no esté con alguna función ni genere porosidad ni debilite la estructura. Entonces, con exceso de agua, las partículas de cemento no tienen capacidad de absorber el agua suficiente, ¿sí? Provocan espacio de vacío, eso es lo que le decía, en contraposición. Si se utiliza demasiado cemento, las partículas no dispondrán del agua suficiente y el material no será lo suficientemente aglomerado. Es importante hacer pruebas, confiar en una empresa también que tenga ya la capacidad, ¿sí?, la experiencia para hacer, ¿sí?, los hormigones, ¿sí?, y ustedes mismos cuando estén en obra poder basarse en normativas y hasta pedir, ¿sí?, dirección a cualquiera de nosotros para llegar a tener esos hormigones especiales. Otro factor es la compactación del hormigón, importante durante el colocado, ¿no? La compactación, hablamos de una granulometría que va entre el árido grueso, el árido fino, el cemento, ¿no?, que va uniendo toda la estructura, y ahora hablamos de un proceso durante el colocado que es el proceso de compactación. Le da, aumenta la mayor densidad. ¿Por qué? Porque elimina burbujas de aire que puedan generar vacío dentro de la estructura, ¿sí? ¿Sí? Y también, bueno, lo que hace que sea más compacto, ¿no? La presencia de vacío de aire en el hormigón reduce en gran medida su resistencia.
Se calcula que un 5% de los vacíos de aire en el hormigón puede reducir su resistencia entre un 20 y un 30%, imagínense. Entonces la compactación es importante en realizarlo, ¿sí? Bajo normativa, con los cuidados, no tocando la armadura, porque a veces se acostumbra mucho el maestro a usar la armadura para vibrar la estructura, lo que puede dañar ya, ¿sí? Hormigón ya colocado. Entonces, hay que tener sus controles, ¿no? La durabilidad. Algunos de los factores que afectan la durabilidad del hormigón también, la forma del agregado. Los agregados añadidos al hormigón pueden ser de diferentes formas, ¿sí? Agentes naturales a los que han sido sometidos debido a los agentes naturales. Los áridos redondeados presentan el problema de la falta de unión entre la pasta de cemento y el árido. Por su parte, los áridos angulares tienen una mejor unión con el cemento, pero contienen una mayor cantidad de huecos, ¿sí? Además de los diversos factores internos que hemos mencionado, la durabilidad del hormigón también puede verse afectada por agentes externos, entre ellos los agentes físicos, como por ejemplo la temperatura elevada. La resistencia del hormigón será menor, ya que con el paso del tiempo el calor puede favorecer el agrietamiento y desconchado del material. Entonces, hay que cuidar qué tipo de material tenemos, ¿sí? La dureza, ya vamos a ir analizando los materiales, ¿sí? Ensayos para cada tipo de material, la calidad con la cal, ¿sí? Otro factor de la durabilidad es la humedad. El cambio de las condiciones de humedad del ambiente puede hacer que el hormigón se expanda y se contraiga, provocando grietas en el mismo hormigón. O sea, desde el interior se genera esta humedad dentro del hormigón, lo cual puede generar grietas, ¿no?, en el mismo. Entonces, los tiempos de congelación y descongelación en climas muy fríos y el hormigón exterior se ve sometido a repetidos ciclos de congelación, lo cual puede generar pues, fisuración, ¿no? Esto produce un deterioro en el hormigón, especialmente cuando el agua se filtra y se hiela, provocando tensiones en el material. Entonces, esos parámetros para la durabilidad son muy importantes, ¿no? Cuidarlos, ¿sí? Bajo normativas, mantener relaciones bajas para controlar que la cantidad de agua sea la necesaria para hidratar. Otros factores son ataques químicos. La resistencia que presenta el hormigón ante los ataques químicos viene determinada principalmente por su permeabilidad y por las dimensiones y distribución de los poros, ¿ya? Ataque de compuestos no solubles, disolución de los componentes solubles del propio hormigón. Cuando la relación agua-cemento es baja, aumenta la resistencia del compuesto ante este tipo de reacciones. Entonces, mantener relaciones agua-cemento bajas te ayuda, ¿sí?, a mantener la durabilidad y protegido ante reacciones químicas porque generan un hormigón más denso. Bueno, ahora les voy a todo lo que hemos hablado, ¿sí?, sea para ayuda, y cualquier duda que ustedes tengan, no duden, aquí estamos con Miguelito para apoyarlo. Es más, ustedes vayan tomando nota de las normativas, vayan tomando nota de los parámetros. Hablé mucho de la durabilidad porque es un parámetro que tenemos que controlar bastante durante, ¿sí?, el colocado, ¿sí?, los materiales, el medio ambiente en el cual estamos trabajando. Entonces, controlar esos parámetros nos ayudan a tener el mejor hormigón para nuestra obra, ¿sí? Generalmente, acá en obra, los maestros trabajan con el árido que traen generalmente de río, entonces no se fijan si está con suciedad, está con arcilla, ¿sí? Ahora lo hemos tocado generalmente para que ustedes tengan un pantallazo de los parámetros que vamos a ir viendo. Para la siguiente clase vamos a ver controles de calidad, ¿sí?, en nuestros áridos. Vamos a ver controles de calidad, ensayos para el agua, ¿sí?, controles de calidad para el cemento, aditivos y
y todos los componentes. Entonces, más específicamente, ahora bajo la norma ASI 318, ustedes pueden ver en el capítulo 4 estos 4 puntos, ¿no? Específicos para tener una buena resistencia, un buen hormigón, ¿sí? Parámetros que te generen, ¿sí?, la mejor calidad en el hormigón. Y ahora, si tienen alguna duda, si tienen, después igual se las vamos a pasar la presentación para que ustedes vayan anotando todo, y lo que nos interesa a nosotros que ustedes aprendan y sigan esos canales, ¿sí?, de calidad que estamos transmitiendo para llegar a lo mejor, al mejor hormigón. Ahora les voy a habilitar. Efectivamente, complementando lo que dice el ingeniero Germán, les invitamos a participar sobre cualquier duda que hayan tenido durante la capacitación, tal vez algo no quedó claro, que podamos ir tal vez aclarando un poco más y dar más detalles, tal vez algo que más les interese, ¿no? A muchos tal vez ya están trabajando en algunos materiales o viendo algunos temas para sus tesis, trabajando en ellas, que podemos colaborar con mucho gusto para poder informarles. Ahora pueden levantar la mano, o pueden abrir su micrófono. El que desee consultar, estamos con Miguelito para responderle, apoyarle, y con mucho gusto, la verdad. Es más, a fin del curso estamos pensando hacer una visita a planta para que ustedes vean el mismo proceso, la calidad con la que trabajamos acá en Sobuce, ¿sí? El procedimiento y el proceso de mezclado, de dosificación, ¿sí?, de transporte y de calidad con el que nosotros trabajamos con la Redimix. Y es un placer para nosotros recibirlos acá, ¿no? Y asimismo les impulso, ¿no?, a que nos consulten, nos pregunten si necesitan ayuda en cualquier tema. Por ahí está trabajando un hormigón especial de ideas creativas. Yo siempre menciono ideas creativas porque hay hormigones que se lanzó una idea loca que era de crear un hormigón repelente a los mosquitos, ¿no? Y salió un hormigón repelente al agua. Entonces, un cemento repelente al agua. Estamos ahí para crear cosas así, ¿sí?, para impulsar. Y ustedes son jóvenes, son futuro, y yo creo que tienen harta capacidad para generar más ideas. Como dijo Línea previa al comienzo, son futuros, ¿no?, para Bolivia, para demostrar que Santa Cruz y Bolivia no para, digamos, que sigue creando, que sigue apostando y confiando, ¿no?, que hay mejores tiempos y que se puede crear mejores Bolivia. Entonces pueden abrir su micrófono, el que desee puede levantar la mano, y estamos aquí para escucharlo y apoyarlo. Buenas noches, ingeniero. Buenas, Beatriz, ¿cómo estás? Tengo la siguiente pregunta. Si un edificio ya está construido y el subsuelo tiene debido a la humedad, ya está, se ve la armadura de la columna. En este caso, usted decía que hay que demoler de nuevo, pero si es un edificio donde ya viven personas, es un condominio, ¿cuál sería la solución? Bueno, tenés que analizar la situación, ¿no? Bajo un procedimiento, analizar cómo está eh, la armadura, cómo está. No, no te digo demoler porque una columna pues es algo crítico dentro de una estructura, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros hemos visto en algunas situaciones que tenemos, se encamisa la misma columna para proteger. En caso de que la corrosión ha llegado a la armadura, ya tendríamos que analizar refuerzos, ¿no?, y poder generar un hormigón especial para generar esa protección que necesita y esa resistencia, porque una columna es un punto crítico, ¿no? Es más, si usted lo ha visto, debería estar ya analizándolo, y si es real, debería estar viéndolo con especialistas, ¿no? En problemas, en patologías, en construcción,
y nosotros estamos para ayudarlos y que la podemos acompañar en todo. Pero no demolernos, yo decía, en caso de, uno tiene que analizar siempre cada situación de acuerdo a la necesidad que hay. No puedo estar yo demoliendo una columna cuando es un punto clave, ¿sí? A no ser que tenga la capacidad de sustituirla mientras voy mientras voy dando solución al problema, ¿no? Pero generalmente que yo he visto en algunas situaciones encamisado, ¿sí? Poder ayudar. Encamisar quiere decir encofrar de una manera, agrandar el área y la sección, ¿sí? De la columna y reforzar también, ¿no? La armadura, refuerzos y todo el conjunto de la columna que cumpla con las características y necesidades que tiene el edificio, ¿no? Pero demoler sería la última opción. Gracias, ingeniero. En realidad sí existe. Estoy viendo esto en un condominio, pero yo no estoy a cargo y solamente por eso, como vi en su exposición, entonces era por eso mi pregunta. Gracias. No, gracias a usted, Beatriz. Ahí tal vez poder acotar, como primer paso tienes que ver el tema de qué tanto se ha perdido de sección de los fierros, ¿no? En base a eso ya se va viendo qué tan débil, cuánta afectación tienes dentro de la estructura. Y como decía el ingeniero Germán, tenemos igual varios tipos de hormigones especiales, de secado rápido, por ejemplo, en los hormigones premium que tenemos tenemos varias mezclas, ¿no? Podemos proveer un hormigón autocompactante de resistencia temprana, en caso de que hagan la reparación, una vez se haga el análisis estructural global. Ahí es un producto de los nuevos hormigones que tenemos que pueden utilizar para reparaciones. Así es, inyectar esos hormigones, ¿no? En esos lugares, como digo, analizando la armadura, los fierros. El que tenga más consulta. Beatriz, yo le aconsejo sí que ya sea un análisis, ¿no? Porque las columnas son eh, eh, críticas dentro de la estructura, ¿no? De una edificación, si es un edificio. Después, si alguien más tiene más consultas, quiere que lo apoyemos por ahí, él tiene también alguno tiene otra situación parecida o tiene algún otro tema que quisiera consultarnos, estamos aquí para apoyarlo. Punto. Buenas noches, ingeniero. Tengo una consulta. Dígame, Carla. Ya, mi consulta es qué tan cierto es, lo que pasa es que nosotros sabemos que el hormigón nos sirve también para proteger el acero y también se mencionó en esta exposición. ¿Qué tan cierto es que es bueno que el acero tenga un nivel de oxidación para mejorar su adherencia con el hormigón? Miguelito lo ponemos. Que el acero tiene un nivel de oxidación. No he visto eso porque generalmente el acero corrugado ya viene para la adherencia con el hormigón, ¿no? Para eso es el corrugado, digamos, del acero. Y nosotros más bien lo que buscamos es defender el óxido, digamos, del acero, porque una vez comienza eso por la humedad, generalmente ya viene a tener consecuencias y problemas, ¿no? Que pueden llegar a perder sección de la armadura, ya no cumplir la función, pues, ¿no? Que, que, que por la cual está creada, ¿no? El hormigón armado para sostener, ¿sí? La obra o el edificio o la estructura en la cual ha sido creada, ¿no? Ahí tal vez pueda acotar algo más, Germán. Dale. Hay que diferenciar el tema de la corrosión y oxidación. La corrosión es una pérdida de sección del fierro.
Entonces, eso tenemos que verificar, ¿no? El acero puede que por temas logísticos te hayan entregado, se haya humedecido y se genere una capa naranja, digamos, en el acero que tenemos en la obra. Lo que hay que ver es la corrosión, es la pérdida de esa sección, como decía el ingeniero Germán. Entonces, si tenemos pérdida de sección, tenemos que hacer un recálculo en la estructura, porque estamos usando fierro más delgado. Ahora, si solo hay oxidación, es una capa delgada que se tiene por el tema de la humedad, que si se puede limpiar tranquilamente eso con cerdas metálicas, o a veces incluso lo dejan, que no va a tener ningún efecto negativo, excepto una decoloración en el tema del hormigón. Ahora, si es que al mezclar, hacer el hormigón, y tenemos un fierro que está oxidado, va a tener un color diferente, nomás el hormigón, y si no se tiene fisuras en la estructura, no va a llevar a corrosión, ¿no? Que es el siguiente paso. O sea, en este caso, si tienes solamente la decoloración, no vas a tener problemas, pero si hay pérdida de sección, sí hay que tomar medidas precautelares, ¿no? Está bien, muchas gracias. De hecho, sí, la pregunta era para oxidación, no corrosión. Puesto que en obra es muy difícil tener un fierro, un acero, mejor dicho, totalmente sano. Muchas veces por la inclemencia del tiempo llegan a oxidarse. Y cuando uno trabaja con clientes, tienden a hacer ese tipo de observaciones. Entonces, por eso era mi pregunta. Gracias. No hay de qué. Dale, gracias. ¿Jimena? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Tengo una pregunta. ¿Qué pasa si en una losa nervurada, que es pequeña y solo soporta su propio peso, pero debajo de ella hay una lavandería y baños, y se ven fisuras horizontales en la pared y también en el piso? Cuando ocurre esto, ¿qué se puede hacer? ¿Qué solución se puede dar? Bueno, primero hay que ver causas posibles por cuál se generan las fisuraciones, ¿no? Vos me decís, hay fisuras en la losa, ¿sí? En la pared, he visto Ah, en en la la pared, pared. sí. Ya, eh, tendrías que eh, analizar entonces. Hay, ¿qué te puedo dar? ¿Las columnas las has analizado? ¿Has visto? Porque en sí, general las cuenta con columnas, columnas. sí, sí, pero las columnas no En bebé. presentan una fisuración. Solo he Ujú, visto la fisuración en la pared y en el piso, ujú. y también el estuco que tiene, he visto que se está cayendo poco a poco. Entonces vos me decís que el cielo falso está teniendo filtración de agua, digamos, ¿sí? Y puede tener ese problema de que el cielo falso se está cayendo. O sea, hay una filtración de agua que puede generar, eso es una. Lo otro, generalmente a veces hay asentamiento también en la estructura que te pueden dar. Hasta que la estructura asiente completamente te puede generar fisuración. ¿Por qué? Porque a veces la fundación puede tener alguna, alguna consecuencia en eso, ¿no? Eso es una. Después, me ha tocado ver a veces cuando es baño y son pequeños, ¿ya? Hay constructores que no le hacen columnas, ¿no? Las asientan directamente sobre columnas de mampostería o hacen muro. Entonces hay que analizar todo el contexto para ver por dónde, por qué, si que tiene vigas de fundación que unan, ¿sí?
o a veces el suelo, el mismo suelo también está, como te dije, sigue asentando y puede generar toda esa fisuración en las paredes laterales. Y eso genera y conlleva que la misma losa también tenga filtración de agua durante lluvias, ¿no? Entonces, eso habríamos que analizarlo bien. No sé si eso te, te ayuda, querida Jimena, y si es que podemos acompañarte igual, podemos ver el tema, ¿no? De ir a verlo, analizarlo. ¿Y por dónde puedo contactarlos? Porque pasa que este problema es en mi casa Ujú. y la verdad es que mi familia anda un poco susceptible. Sí, pues no, no sé, te pone, como te digo, a veces la fundación, a menos, eh, puede seguir todavía, ¿sí? Teniendo un asentamiento, lo que puede generar esa fisuración dentro de tu muro, pero hasta que asciende, ¿ya? Eh, Después a veces hay que revisar la estructura y ver esos temas para no tener. Ahora, el cielo falso, como vos decís, mientras la losa tenga filtración de agua, va a seguir teniendo ese problema. Entonces, hay que analizar mientras no asiente, no analicemos bien el problema de la fisura en los muros, va a ser, mientras no lo veamos, ¿sí? Y detectemos y comparemos para ver una solución a tu losa, digamos. Otra cosa Entonces, también que a ver, ¿no? otra cosa también que vi es que como hay una lavandería y hay como una canaleta donde cae el agua, eh, vi Ujú. que se asentó o sea, tenía como un revestimiento la canaleta. Ya, Hace como una semana, cuando lo abrí, vi que como que se asentó, como que el recubrimiento como que desapareció, gran parte. claro, el agua y la humedad, cuando se generan ciertos sectores en lavanderías, en lugares, va degenerando, ¿no? El recubrimiento del hormigón en tu columna o en diferentes sectores, ¿no? El revoque. Entonces, eso pudo haber pasado, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Primero, una inspección visual, ¿no? Después podemos comprobar, bueno, no sé, ver el hormigón, revisión del terreno, ¿sí? Y si tenés algún diseño de esa lavandería. No, no, no. Si son fisuras leves, se puede usar resina epóxica para ayudar, digamos, a mejorar las condiciones, ¿no? De la estructura, ¿sí? Entonces, y ver de darle una solución, pero es primero revisando, viendo, analizando y si es que, como te dije, si tenés el diseño, bueno, tendríamos que ir a verlo. Y se puede contactar con nosotros si quiere, anótese en nuestro número, Ok. te lo dicto, Ujú, sí, 789. O se lo coloco ahí en el grupo para que ustedes. sí. Bueno, gracias. No, lo apoyemos. Y lo coloqué. ¿En qué grupo, ingeniero? ¿Hay grupo ya? Grupo del curso. Sí. Ah, no, no hemos creado un grupo, pero ante las necesidades y esto podemos ir viendo de crearlo, ¿no? Para sacar dudas, hablar, ¿ya? Cualquier necesidad que tengan, como le digo, como el ingeniero Miguel, estamos para ayudarlo. Y ahí también número me pueden chatear ahí. ¿Quién más está levantando su mano? Grecia Caballero dice.
Sí, dijo usted igual, estaba hablando un poco de lo que le adicionan a veces al concreto. Ujú. Quería saber, poliestireno solamente lo colocan como para aligerar la carga, o en qué más le dan mayor uso igual. No Fibra sé. de polipropileno. Eso. Eso te ayuda para minimizar, ¿sí? El pavimento generalmente se utiliza para minimizar fisuración, ¿sí? Por contracción plástica, porque acá tenemos bastante viento, entonces cuando se acelera, los vientos generan aceleración, ¿sí? Del secado de las losas. Entonces, entre viento, sol, baja humedad, la tasa de evaporación se acelera, entonces lo que te aumenta, ¿sí? La fisuración. Y con esta fibra se trata de minimizar eso, ¿ya? La fibra de polipropileno te ayuda para mejorar, digamos, ¿no? Minimizar esa fisuración por retracción plástica, ¿ya? Mejora la durabilidad, ¿sí? Te protege en lugares de hielo, ayuda a la resistencia al impacto, eh, te ayuda a la cohesión de la mezcla, o sea, está más unida la mezcla, ¿ya? Como te dije, para eso la estamos utilizando. Generalmente, pavimento acá, para todo pavimento, ya sea de urbanización o de la alcaldía, solicita fibra de polipropileno. Hay de diferentes marcas. No sé si eso quería ver eso. Sí, gracias, Inge. ¿No? Y estamos para ayudarlo. Cualquier cosa, Una vamos, consultita más. dígame. Este, las fisuras más graves por asentamiento son las que vienen, por decir, diagonal, y las que vienen vertical. Los que vienen. Que, ajá, las grietas ya verticales, digamos, ¿no? ¿Has visto? Por decir, en un muro, Ujú. este, ¿qué, a qué problema se refiere, digamos? O sea, yo que sepa, lo que son diagonal suelen ser por asentamiento o cuando, o hay grietas igual por mampostería, ¿no ves? Cuando están cerca, por decir, Ujú. de una puerta, una ventana. Pero si en tu muro hay una grieta medio grande, así vertical, ¿a qué se debe? A veces por diferentes asentamientos diferenciales, ¿no? Como te dije, ¿sí? Movimientos todavía que tiene la estructura. A veces se inician en la base, ¿ya? Y a veces por terrenos inestables también, pues, ¿no? Pueden darse, ¿no? Ese tipo de fisura. Generalmente la fisura es un reflejo de alguna opción, ¿sí? Por ejemplo, o alguna necesidad que tenga tu estructura, digamos, que todavía está asentando por la ubicación, sobrecarga a veces, ¿sí? Puede ser por sobrecarga también, o debilitación, exceso de carga. Eso es lo que más o menos he visto, pero podemos analizarla. ¿Eso dónde lo tenés? No, Por- lo que pasa es que antes estaba trabajando y veía ese tipo de fisuras y algunos aconsejaban algo así como usted dijo, como resina epóxica, esas cosas, ¿no? Y aparte de sí, eso, igual darle malla, digamos. para darle refuerzo, no a verse por falta de refuerzo también. Como te dije, por sobrecarga. Entonces, por eso se pueden dar ese tipo de fisuras, ¿no? Se son más como por corte.
Sí, solamente había visto como que la diagonal, digamos, por un poco de asentamiento, Ujú. de mampostería, pero he visto así en fotos unas verticales grandes, pero no sabía igual ya a qué se debía también esa, digamos. Yo creería que son más en función a la sobrecarga o asentamiento. Entonces la estructura no está pudiendo resistir, ¿no? Los movimientos que tiene y se puede generar en esa dirección. Acotando a lo mencionado, hay que, bueno, el tema de fisuras es bastante amplio, el tema de las causas que pueda tener, ¿no? Siempre es variado entre factores de terreno, estructura, cargas. Siempre es bueno hacer un análisis puntual de cada elemento, ya que no se va a repetir, ¿no? Cada elemento es único, desde dónde está posicionado hasta las cargas que va a tener y su uso, principalmente. Eh, Siempre es bueno evaluarlo puntualmente en general, ¿no? No es tomarlo a la ligera. Y bueno, existen diferentes tipos de soluciones para diferentes tipos de problemas. Así es, mi querido Miguel. Eso es importante, no tener un análisis claro para ver cómo solucionar y qué es lo que está ocurriendo, porque a veces tampoco solucionar es eventual, digamos. Y se trata de hacer un análisis completo. Bueno, los que estamos lo podemos ayudar, no hay ningún problema. A ver, si hay más dudas o tienen más necesidades, estamos para apoyarlos. Bueno, creo que ya no tenemos más consultas. Podríamos dar por finalizado la sesión del día de hoy. Bueno, recordar agradecerte, muchas gracias por tu tiempo, Germán, por toda la información que nos has brindado. Espero que haya sido de mucha utilidad a todos los participantes. Recuerda que estamos repitiendo este curso el día miércoles, viernes de esta semana y la próxima semana, mismo horario, lunes, miércoles y viernes. Vamos adentrándonos a más temas dentro de lo que es el hormigón. Y bueno, vayan preparando cualquier tema particular que quieran verlo o hablarlo, porque vamos a ver temas de calidad, tanto de los agregados, hormigones, y diferentes tipos de hormigones que vamos a ir utilizando y que están disponibles ahora en el mercado para poder dar solución a todos los problemas. Muchas gracias por tu asistencia. No sé si quieres comentar algo más, Germán. No, agradecerles, mami. Siempre me gusta darles un aplauso a todos porque yo sé que es tiempo y ustedes son jóvenes, ¿no? Y tienen mucho por delante. Ok, Dios me los bendiga siempre y toda inquietud y duda estamos para apoyarlos, ¿no? Las puertas abiertas de Miguel, mía, de Soboce y del CIATEC, ¿no? Muchas gracias. Buenas noches. Bendiciones. Muchas gracias a todos. Esperamos el día miércoles a la misma hora, 8:30, por favor, hasta las 10. Gracias. Hasta Chao, luego. chao.